Hola, buenas tardes. Soy el doctor Armando Miranda Sea. Yo voy a darles lo que es la materia de aprendizaje en entornos virtuales. Vamos a analizar durante este curso cuáles son las posibles aplicaciones que se le pueden dar a las tecnologías de información y comunicación en la práctica docente. Seguramente varios de ustedes, algunos probablemente egresados del Centro Universitario Tlacaelel, en la actualidad pues ya están desempeñando su profesión, ya sea a nivel primaria, otros a nivel secundaria, otros a nivel profesional, probablemente en alguna universidad estén impartiendo clase, no lo sé, cada uno tendrá su propia experiencia y se van a dar cuenta, y eso lo descubrieron mis estudiantes de los dos grupos pasados a los que les di esta materia. Ellos solo se dieron cuenta que las tecnologías de información y comunicación no tienen una misma aplicación para niños o para jóvenes adolescentes o para adultos, es decir, incluso para personas de la tercera edad. ¿Esto qué quiere decir? Que las tecnologías de información y comunicación se tienen que ir adaptando dependiendo del nivel educativo del que estemos hablando y también dependiendo de la edad de la persona, ¿verdad?, que va a utilizar las tecnologías de información y comunicación como una herramienta para su proceso de aprendizaje. También mis estudiantes se dieron cuenta que incluso las tecnologías de información y comunicación tienen diferentes usos dependiendo también de las capacidades de las personas. Tengo estudiantes que han trabajado con personas que tienen debilidad auditiva, otros con debilidad visual, otros trabajan con, no solo estudiantes, también pacientes, me parece, pacientes que tienen problemas también de síndrome de Down, de autismo, etcétera. Entonces, dependiendo pues de su profesión, de su carrera, pues ustedes seguramente han trabajado con diferentes tipos de personas y las tecnologías de información y comunicación van a ver ustedes que les van a permitir facilitar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes o de las personas con las que ustedes trabajan en su entorno profesional, y que dependiendo, insisto, de las características de los usuarios, pues van a tener diferentes aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que a veces los videos son útiles durante una sesión de clase para estudiantes adultos, ¿no? Videos, por ejemplo, de documentales, sobre historia, sobre política, etcétera, pero obviamente ese tipo de material no va a servir para un niño. Seguramente para un niño a lo mejor un video más didáctico, ¿no?, donde se juegue, etcétera. Entonces ustedes se darán cuenta que dependiendo de las características de los usuarios, pues van a tener diferentes implementaciones, ¿no? Incluso también las aplicaciones que existen hoy en día, hay aplicaciones especiales para personas con diferentes capacidades. Entonces, pues el curso tiene la finalidad precisamente de que ustedes se explayen, aprovechen todas sus capacidades para generar ideas que incluso en un futuro ustedes les permitan crear un protocolo de investigación, un proyecto de investigación, un diseño teórico, un diseño metodológico, donde posiblemente consideren las tecnologías de información y comunicación como una herramienta útil en la construcción de su práctica académica cotidiana, ¿no? Y que le pueden dar un uso novedoso, un uso revolucionario, por así decirlo, en diferentes ámbitos, diferentes entornos, ¿no? También vamos a ver un poquito lo que es la educación a distancia. Por ejemplo, pues lo que estamos teniendo hoy por la contingencia epidémica, pues estamos teniendo educación a distancia, ¿no? Vamos a ver cómo surgió, vamos a ver históricamente de dónde vino, qué países la han implementado con éxito. Curiosamente, los países socialistas como Cuba, la Unión Soviética, pues en su momento
tuvieron la magnífica idea de implementar la educación a distancia debido a la necesidad de llegar a educar al mayor número posible de personas que estuvieran incluso separadas por grandes distancias, y esto principalmente en la Unión Soviética. Pues ustedes saben la extensión del territorio ruso, que es bastante amplia, bastante grande, pues la educación a distancia ha sido una herramienta muy eficaz, ¿no? Muy útil. Vamos a ver también las aplicaciones. Ustedes ahí sí van a tener que usar su imaginación sociológica, que es un concepto del sociólogo norteamericano Wright Mills, donde ustedes se van a imaginar qué usos pueden tener diferentes aplicaciones para determinadas circunstancias. Ustedes van a realizar 4 ensayos, como ya habían indicado en la guía, y pues ahí es donde tienen que explotar esa imaginación sociológica para que yo me dé cuenta pues hasta dónde pueden llegar. Pueden llegar muy lejos, yo sé que sí, ahora sí que no es por nada, pero mis estudiantes de los grupos anteriores pues realmente me demostraron que tienen mucho talento, mucha capacidad y mucha hambre de hacer algo distinto, de hacer algo revolucionario, innovador en el conocimiento científico dentro del área pedagógica, del área psicopedagógica y de las tecnologías de información y comunicación, también de la sociología. Yo sé que ustedes también van a hacer lo mismo, entonces sí les pido que pongan de su parte. Yo sé que es complicado esto de la educación a distancia, pero pues no es lo mismo que tener clases presenciales, yo lo sé, pero pues voy a tratar yo de hacer lo mejor posible el trabajo y ayudarles a ustedes para que tengan pues los elementos, las herramientas, el conocimiento básico de las tecnologías de información y comunicación, para que a partir de ahí, insisto, ustedes tengan herramientas para construir incluso un diseño teórico y un diseño metodológico de tesis, y pues tomen en cuenta las tecnologías como un elemento básico para generar una propuesta de investigación interesante, novedosa, y que a ustedes les pueda ayudar a profesionalizarse como maestros en su área. Y bueno, vamos a entrar ahora sí de fondo a lo que es el tema de las tecnologías de información y comunicación. Ustedes saben que hoy en día las tecnologías pues son la novedad. Es difícil encontrar un aula o una universidad, ¿verdad?, una escuela que no use mínimamente las tecnologías de información y comunicación. Recuerdo que mis estudiantes anteriores pues sí me decían, bueno, pues, pero hay lugares del país donde las tecnologías no han llegado, o sí han llegado, pero de manera muy precaria. No sé si ustedes recuerden el famoso programa Enciclomedia, la época del presidente Vicente Fox. Digamos, la intención fue buena, tratar de llevar la educación, las tecnologías de información y comunicación a gran parte del país. Sin embargo, creo que el gobierno no toma en cuenta el hecho de que hay lugares donde no hay luz, hay lugares donde los suelos no están pavimentados, hay lugares o escuelas que incluso no tienen techumbre. O sea, hay muchos casos de escuelas que están trabajando bajo condiciones lamentables, y creo que al gobierno de aquel entonces sí se le pasó ese pequeño detalle, y por lo que me dicen sus compañeros, pues el programa por eso fracasó, ¿no? Ese fue el debate que nosotros hicimos, que al gobierno le hace falta un análisis más sociológico, más antropológico, para entender en qué condiciones se pretenden implementar las tecnologías de información y comunicación en el ámbito educativo en todo el país, porque no es lo mismo la región sureste que la región norte, la región bajío, la región centro. Tenemos un país muy diverso, muy complejo, zonas donde hay mucha pobreza y zonas donde hay mucha prosperidad, y otras que pues están, digamos, a la mitad, ¿no?, en la medianía. Entonces, ¿cómo tú como gobierno diseñas un programa para implementar las TICs? Bueno, me dicen que lo correcto se diga las TIC, las tecnologías de información y comunicación, en diferentes ámbitos educativos. O sea, ¿tú qué haces como gobierno? ¿Qué tienes que tomar en cuenta para que el programa
no sea una imposición y realmente responda a las necesidades sociales. Bueno, pues es parte del análisis que ustedes tienen que hacer en sus ensayos. O sea, yo no quiero que en sus ensayos nada más me digan, no, pues las TIC son esto de acuerdo con fulano, ¿no? Y la educación a distancia es aquello de acuerdo con sutano. Yo creo que ustedes deben de explotar más su capacidad, ya estamos a nivel maestría. Yo de ustedes espero mucho talento, mucha imaginación sociológica, que echen a volar esa imaginación sociológica, esa creatividad, y pues me digan, bueno, pues el gobierno ha tenido muchos programas para implementar las tecnologías de información y comunicación, pero han fracasado en cierta medida. Por ejemplo, también me acuerdo una vez que quisieron, o más bien repartieron tablets y fue un total fracaso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se están dando estos fenómenos, ¿no? A pesar de que las tecnologías de información y comunicación son una herramienta útil, el gobierno en sus programas pues está fracasando. Bueno, pues ustedes tienen que hacer el análisis sociológico, pedagógico o incluso antropológico, porque muchas veces hasta la cultura se nos pasa por alto, ¿no? Estaba comentando uno de sus compañeros más avanzados, dice, incluso depende mucho la religión, ¿no? Cómo introduce las tecnologías en una comunidad, por ejemplo, menonita o mormona, o en una comunidad de testigos de Jehová. Incluso varias de estas religiones tienen sus escuelas, ¿no? Por ejemplo, los metodistas tienen una universidad, me parece que en Puebla. Los católicos también, dependiendo de su forma de ver el mundo, ¿no? Tenemos grupos muy conservadores, ¿no? La Universidad Panamericana, que me parece que depende del Opus Dei. Entonces, ¿cómo metes o cómo quieres implementar las TIC en esos ambientes? Bueno, pues eso también es parte de la discusión. Ojalá lleguen a ese nivel de abstracción. Yo sé que pueden hacerlo. Mis estudiantes realmente, digo, no es que les quiera hablar mucho de mis otros estudiantes, pero me dejaron con un buen sabor de boca y son muy brillantes. Y yo sé que ustedes también lo van a demostrar. Échenle ganas, insisto. Soy empático y entiendo muy bien la situación actual. Es difícil no tener clase presencial, pero pues tratemos de sacar adelante el curso y yo sé que van a salir buenas propuestas a partir de acá, ¿no? De este ejercicio de educación a distancia. Bueno, pero en sí, ¿qué son las tecnologías de información y comunicación? Pues yo hablo mucho de las tecnologías, pero ustedes, algunos a lo mejor no entienden muy bien qué son. También me topé con compañeros que pues son de generaciones no tan recientes, digamos, no son millennials, mucho menos centennials. Entonces, pues ustedes saben que la generación X y mucho más la generación baby boomer, los baby boomers, mi madre es baby boomer, pues les ha costado mucho trabajo perdón, adaptarse a las tecnologías de información y comunicación. Para ellos no ha sido fácil adaptarse a ellas, porque prácticamente les tocó una época donde pues los trabajos se hacían con máquina de escribir, la mecánica, la Olivetti famosa. Algunos, si bien les fue, pues les tocó la eléctrica, ¿no? La generación X. Algunos sí, ya les tocó la transición a la computadora, pero realmente les ha sido muy complicado. Y ahora con el boom de las tecnologías más actuales, el internet, que ahora ya es el paradigma dominante, luego tenemos las aplicaciones, las apps famosas en los celulares, teléfono inteligente, etcétera, etcétera. Pues de repente como que hay personas que sí les ha causado un poco de ruptura de su paradigma, ¿no? También ese es otro concepto que sería bueno que lo investiguen, de Thomas Kuhn, otro gran científico que también tuvo algo de sociólogo, ¿verdad? Él incluso vivió aquí en México un tiempo, y él nos habla de la ruptura del paradigma. Investiguen sobre el Thomas Kuhn, ruptura de paradigma. ¿Cómo rompemos el paradigma? ¿Cómo como profesores también tenemos que romper el paradigma y adaptarnos a las nuevas tecnologías de información y comunicación? Que de acuerdo con algunas definiciones nos dicen que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, algunos las escriben así en siglas NTIC, son el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, la producción, el almacenamiento, el tratamiento, la comunicación, registro y presentación de información.
datos, voz e imágenes. Ahora, yo les decía a sus compañeros más avanzados que hay autores que manejan que datos, información, conocimiento y sabiduría no son lo mismo. Muchas veces la gente trata estos conceptos de manera indiferente. Da igual si hablamos de datos, da igual si hablamos de información, o da igual si hablamos de conocimiento, de sabiduría. No son lo mismo. Incluso inteligencia y sabiduría son dos cosas muy diferentes. Son niveles de abstracción distintos o niveles de aprendizaje diferentes. ¿Qué nos dicen algunos autores respecto a estos conceptos que les acabo de mencionar? Bueno, esto se los digo para que nos quede claro qué es lo que hay en una computadora, por ejemplo, o en un celular. Como tal, no es información. Lo que contiene una computadora, lo que contiene un celular, lo que contiene, no sé, algún otro tipo de instrumento, inclusive el correo electrónico, cuando nos llegan los correos, son datos. Dato es la base, digamos, primordial del conocimiento, es la primera etapa por la cual nosotros vamos a adquirir un nuevo conocimiento, es, digamos, la materia prima con la cual nosotros vamos a llegar a construir ese conocimiento. Datos, yo podría dar ejemplos de datos. 140782. Yo les acabo de decir, de decir datos numéricos. 140782. Y ustedes dirán, son números que, pues, si no usted explica más, pues no tienen ningún sentido. Pues, son datos numéricos y ya. Bueno, pues ese es el dato. ¿Cómo nosotros logramos que ese dato se convierta en información? ¿Qué es la información? El dato interpretado. Es decir, que para mí ese 140782 pues tenga un sentido, que no nada más sea una serie de números y ya. Bueno, que nosotros lo interpretemos a partir de un contexto, ¿no? Si ustedes me llegaran a preguntar en una encuesta cuál es su fecha de nacimiento, y yo pongo 140782, ustedes no van a decir, bueno, en principio van a decir estos son números, son datos, pero ahora los tengo que interpretar. ¿Cómo interpreto esos números, esos datos? Bueno, lo que me está diciendo este individuo es que él nació el 14 de julio de 1982, es el siglo pasado. Esa es la interpretación, ¿sí? Ahora, el siguiente paso sería el conocimiento, es decir, esa información, esos datos que ya interpreté que se convierten en información, ahora, ¿de qué me van a servir? Bueno, ese conocimiento a mí me va a permitir saber, por ejemplo, si la persona es de la generación millennial. Vamos a suponer que es lo que nos interesa saber en una investigación científica. Pues es de la generación millennial. Y los millennials tienen estas características. Entonces, esta persona, según su generación, seguramente tiene estas características, porque nació el 14 de julio de 1982. Si se dan cuenta, y demos un paso más arriba, al conocimiento. Es decir, la información, que son datos interpretados, ya me sirvió para resolver un problema, es decir, saber de qué generación, a qué generación pertenece el individuo al que estoy encuestando o entrevistando. Generación millennial, porque su fecha de nacimiento es lo que me indica, de acuerdo a lo que dicen los sociólogos. Yo no parto de la nada, hay una bibliografía que apoya que del 82 al 2000, las personas que nacieron en esa etapa son millennials, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen la mayoría de los autores, hay otros que difieren, pero bueno, vamos a entrar en ese debate. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Que sería la última etapa de ese proceso de aprendizaje. Pues que ese conocimiento que me ayudó a resolver un problema inmediato de la misma ciencia, ahora me permite a mí resolver un problema real. Y con eso yo alcance la sabiduría, ¿no? Es decir, que no nada más me quede yo con esos conocimientos a un nivel teórico, a un nivel abstracto, sino que ahora que yo con ese conocimiento pueda resolver un problema de la vida real. Bueno, ahora yo sabiendo que los millennials, a diferencia de los centennials, a lo mejor de eso trata mi investigación, les cuesta más trabajo adaptarse a las tecnologías de información y comunicación. Bueno, ese conocimiento me va a permitir a mí proponer una estrategia, una alternativa, un modelo, una metodología
que me permita ayudar a los profesores millennials a adaptarse mejor a las tecnologías de información y comunicación, al pizarrón electrónico, al correo electrónico, al uso de plataformas académicas, al internet, al uso de base de datos, de aplicaciones, las apps famosas, etc. ¿No? La educación a distancia, muchos profesores tienen prejuicios de la educación a distancia, y más si hablamos de profesores de generaciones anteriores a los centennials o incluso a los millennials, ¿no? Entonces, más o menos son ejemplos. Ahora, ¿por qué digo esto? Para que ustedes entiendan que muchas veces también los autores no saben diferenciar entre estos conceptos, los manejan de manera, digamos, indiferente, les da igual, ¿no? Conocimiento, sabiduría o inteligencia y sabiduría son lo mismo. No, hay niveles diferentes de aprendizaje, de construcción del saber, y esos son los pasos. Primero, obtener datos, después interpretarlos para convertirlos en información, posteriormente esa información me va a servir para construir un conocimiento que al final me va a ayudar a resolver un problema y me va a volver sabio. Y ahí está mi proceso completo. Y por ahí me parece que algunos autores japoneses que lo manejan es Nonaka y Takeuchi, sobre el proceso de construcción del conocimiento, y ustedes lo pueden investigar también por ahí en internet. Son dos investigadores japoneses, Nonaka y Takeuchi, publicaron muchos artículos sobre esto en los años 90, principios de los 2000. Ahora, también, ¿qué tiene que ver esto con las TICs? Bueno, las tecnologías de información y comunicación, las TIC, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues que las TIC almacenan datos, pero eso no, a mí no me automáticamente me va a dar un conocimiento. Los datos brutos no me dan conocimiento. ¿Qué necesito hacer entonces? Interpretar los datos. Esto demuestra que las tecnologías de información y comunicación no son la panacea. ¿Qué quiere decir? Es que ya tengo computadora y ya con eso ya resolví la vida, ¿no? O ya tengo internet, ya con eso ya resolví la vida. O ya tengo, no sé, aplicaciones, ya tengo Facebook, ya tengo redes sociales, ¿no? WhatsApp, con eso ya tengo resuelto todo. No, porque las tecnologías almacenan datos, transmiten datos, nos proporcionan, si quieren ustedes decirlo así, datos. Pero ahora es mi responsabilidad que esos datos sean interpretados de manera correcta y que al mismo tiempo esa información posteriormente me ayude a adquirir un conocimiento. De nada me sirve, que después me va a ayudar a resolver un problema, de nada me sirve tener una computadora con 20 PDF, supongamos ustedes la antología, de nada les va a servir si nada más ahí tienen los PDFs. Mucha tecnología, ¿no? Los PDFs, ya el libro ya no está impreso, ya no es físico. Un libro de a lo mejor de 500 hojas en un pequeño archivito ya, de extensión PDF, ya lo tengo contenido. Hay muchos datos contenidos en ese PDF. Sí, pero si esos datos no los interpreto, ¿de qué me sirve tener 20 PDFs, una antología de 50 PDFs? De nada. Necesito yo poner de mi parte como usuario de las tecnologías de información y comunicación para que esos datos se conviertan en información, luego en conocimiento y finalmente en sabiduría. Si se dan cuenta, pues no es simple. O sea, las tecnologías por sí solas no nos van a resolver la vida. Las tecnologías son herramientas, son medios, no son el fin. Y eso lo dijo Bauman, Zygmunt Bauman, un sociólogo que desgraciadamente ya falleció. También Chomsky, Noam Chomsky, lingüista, politólogo, bueno, a lo mejor no de carrera, pero sí digamos de hobby, un intelectual muy brillante que incluso debatió en su momento con Michel Foucault, filósofo francés. Bueno, yo estoy yendo un poco por otro lado. Bueno, entonces todos ellos hablaron de las tecnologías, qué función tienen, y ellos llegaron a esta misma conclusión que estamos llegando nosotros. Las tecnologías de información y comunicación no son la panacea, no son, digamos, el paradigma que nos van a resolver todo en el ámbito del aprendizaje. Si yo le doy a mis alumnos una antología de 20 PDFs, ya con eso ya le hicieron mis estudiantes, ya resolví el problema del conocimiento. Y pues no. A nuestros estudiantes muchas veces hay que ayudarlos a que aprendan a leer, para empezar. Bueno, para empezar, que les guste leer, porque hay muchos estudiantes que no les gusta leer. Espero que ustedes no estén entre ellos, que no les gusta leer, simple y sencillamente les da flojera, ¿no?
hay estudiantes que no saben leer, les gusta, puede ser que hasta les guste, pero no saben cómo interpretar los datos. Entonces no pueden llegar al siguiente nivel, que es la de crear o construir información, o obtener información, que esos datos se conviertan en información, ¿no? Si yo le doy un libro en PDF, mucho PDF a un estudiante y él lo lee, y de repente lee: los aparatos ideológicos del Estado son herramientas que el Estado burgués utiliza para manipular la conciencia colectiva, creando o reproduciendo una ideología hegemónica. Pues a lo mejor mi alumno va a decir: no, pues suena muy bien, pero no sé ni a qué se está refiriendo. ¿Hegemónica? ¿Eso con qué se come? Entonces de nada va a servir mucho PDF, mucha tecnología de información y comunicación, pero pues el alumno nomás no sabe interpretar, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer como docentes? Primero, ayudar a nuestros estudiantes a que les guste leer. Después, que sepan leer. No me refiero a que no sepan leer, que sean analfabetas, sino que sepan cómo interpretar el texto, que hagan una hermenéutica adecuada del texto, una paráfrasis correcta del texto. Tarea nada sencilla de decir. Creemos que ya porque son jóvenes estudiantes de universidad ya van a dominarlo. No. Ustedes saben muy bien, mejor incluso que yo probablemente, que nuestro sistema educativo está muy mal diseñado, muy mal implementado, y que estamos pues entre los países en último lugar en cuanto a calidad educativa. Entonces tenemos un rezago educativo tremendo, y nuestros estudiantes traen problemas arrastrando, pues yo creo desde el kinder, o sea, ya no digamos de la primaria, desde el kinder. Entonces pues no podemos esperar que de manera automática ya traigan todas esas habilidades. Tenemos que ayudarlos primero a desarrollar esas habilidades para después para que después las tecnologías de información y comunicación realmente cumplan con su propósito, que sean facilitadores del aprendizaje, y que no nada más sean herramientas que pues porque creemos que ya hay mucha tecnología, ya con eso ya la panacea, ¿no? Ya lo resolvimos todo, y no. Lo mismo pasa con el internet. Pues sí, yo les dejo tareas a mis estudiantes que busquen en Google y que busquen por acá y por allá, pero si mis estudiantes no saben buscar, si yo les dejo una tarea sobre caudillismo en México, vamos a suponer, y pues me buscan en Wikipedia, en Rincón del Vago y en ese tipo de sitios, pues realmente mis estudiantes ahí me van a demostrar pues que no saben buscar, que no buscaron en base de datos, no leyeron artículos científicos, no leyeron libros de autores reconocidos, historiadores probablemente, ¿no? Un Enrique Krause, o un no sé, se me viene a la cabeza él, ¿no? O Lorenzo Meyer, o qué sé yo, un tal Moreno por ahí que anda sonando mucho ahorita, es crítico de López Obrador, ya me metí un poquito en política. Entonces, pues si no saben hacer eso, pues de nada va a servir que tengan el internet, o sea, la TIC, ¿no? La tecnología de información y comunicación, muy revolucionaria, mucho internet, pero si los estudiantes no saben cómo usarla de manera adecuada, que realmente les ayude a su proceso de enseñanza-aprendizaje, pues de nada va a servir. Entonces, eso es lo que debemos de entender. Creo que es un mensaje y un aprendizaje que ustedes se tienen que llevar en esta sesión. Las tecnologías de información y comunicación, primero, no almacenan ni conocimiento ni información, sino datos. De nosotros como docentes depende que los estudiantes sepan cómo transformar esos datos en información, luego en conocimiento y finalmente en sabiduría. Primer punto. Y segundo punto, entender que las tecnologías de información y comunicación no son la panacea, no son el paradigma, ¿sí? Son herramientas útiles que tendremos éxito con ellas siempre y cuando nosotros sepamos cómo ayudar a nuestros estudiantes para que la sepan utilizar y aprovechar al máximo. Pero primero adquiriendo ciertas habilidades previas, ¿no? Y obviamente eso también nos compromete a nosotros. Por ahí hay unos textos que les mandé sobre las competencias que debe tener el académico
para poder utilizar tecnologías de información y comunicación en el aula. Son competencias que debe tener el profesor. No es decir, ya llegó el presidente y nos instaló pizarrones electrónicos en todas las aulas de la escuela. Sí, pero ¿de qué te va a servir si los profesores no lo saben usar? De nada. Mucha tecnología, pero los profesores no tienen las competencias. ¿O de qué te sirve que llegues como presidente y les regales a los estudiantes tablets si no las saben usar? O nada más las usan, como creo me pasó en una ocasión, ¿verdad? Para jugar, no para el fin para los que fueron entregadas, para su proceso de aprendizaje como estudiantes, ¿no? Las usan para otra cosa, incluso para el Facebook, para las redes, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Las tecnologías deben de ser herramientas bien usadas por nosotros los docentes y que nosotros tengamos las competencias para ello, ¿sí? Lo mismo una plataforma. Ha habido casos de escuelas que tienen plataforma y a lo mejor una escuela de 500 maestros, 2 usan la plataforma. ¿De qué sirve que la escuela invierta en una plataforma si solo 2 maestros la usan, ¿no? Entonces, ese es el problema al que quiero que ustedes también razonen y entiendan. Las tecnologías por sí solas no son la panacea. Necesitamos nosotros como docentes tener las capacidades, las competencias para saberlas usar, pero no solamente nosotros, sino para ayudar a nuestros estudiantes a usarlas de manera adecuada, ¿sí? Bueno, entonces nos dice eso, el concepto, dice almacenamiento, comunicación, registro, pero no de información, insisto, ahí sí modifíquenle, datos. Las tecnologías de información y comunicación, repito, son un conjunto de tecnologías que nos permiten la adquisición, la producción, el almacenamiento, el tratamiento, la comunicación, registro y presentación de datos. De mí depende que esos datos sean interpretados, se conviertan en información y posteriormente en un conocimiento que me ayude a resolver un problema y eso a mí me ayude a ser sabio, ¿sí? Entonces hay que tener claro eso. Bueno, vamos a ver un poquito más. Dice aquí, Hilbert y otros, 1992, hacen referencia que las TIC son algunas herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Repito, eso de información cámbienlo, son tratamiento y acceso a los datos. Insisto, la información se convierte solamente gracias a nuestra capacidad de interpretación. No está ya dada, son los datos, nada más. Bartolomé en 1989 dice, desde una perspectiva abierta, señala que su expresión se refiere a los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones. Anteriormente las tecnologías de comunicación pues eran el teléfono, la televisión, la radio, la imprenta incluso, ¿no? El periódico, las revistas, pero después las tecnologías de información, así se les llamaron, pues ya fueron las computadoras, hoy en día los celulares, el mismo internet, etcétera. Pero los dos conceptos se fusionaron para crear las famosas tecnologías de comunicación e información, o de información y comunicación, las TIC. Por ejemplo, una tecnología de información y comunicación es un celular. Pues aquí tenemos nuestro celular, ¿no? Ahí está, a ver. Aquí está el celular. El celular, creo que no lo estoy enfocando bien. Aquí está. El celular, ¿sí? ¿Qué tiene este aparatito? Bueno, el celular nos permite hacer llamadas, nos permite a nosotros hacer llamadas, nos permite a nosotros también nos permite a nosotros ver videos en internet, nos permite tener acceso a las redes sociales, en fin, las tecnologías de información y comunicación nos permiten tener tecnologías de comunicación y de información fusionadas en una sola tecnología, ¿no? De ahí la fusión de los dos conceptos. También aquí nos dice el diccionario de Santillana de Tecnología Educativa que las tecnologías de información y comunicación se las definen como los últimos desarrollos de la tecnología de la información
que en nuestros días se caracterizan por su constante innovación. Es decir, las tecnologías de información y comunicación se están constantemente transformando. Hay innovación constante en las TIC, ¿no? Por ejemplo, lo vemos con los teléfonos, ¿no? Anteriormente, todavía en los años 90, pues nosotros manejábamos el famoso ladrillo, ¿no? Teléfono grande que algunos decían que servía para descalabrar. Luego ya fuimos evolucionando rápidamente. En menos de 10 años ya surgieron teléfonos más pequeños, algunos con antenita, me acuerdo. Después ya pasamos al teléfono con cámara digital. Ya podíamos tomar fotos con nuestro aparatito. Ya después, poco a poco, se fue introduciendo el teléfono con internet, el teléfono con música MP3, me acuerdo uno de Sony Ericsson, ¿no? Y luego ya pasamos al siguiente paradigma, que fue el más, o ha sido el más revolucionario hasta ahora, el que ha tenido mayor impacto, que es el de el teléfono inteligente, ¿no? Donde ya tenemos pantalla táctil, tenemos esta tecnología de Android, por ejemplo, para poder desplazarnos en la pantalla con nuestro dedo. Tenemos en nuestro teléfono todo un sinfín de aplicaciones para muchas cosas, para inclusive identificar canciones, para consultar el clima, para el caso de YouTube, ver videos, el Facebook para las redes sociales, ¿no? Estar en comunicación con nuestros contactos, en fin. El teléfono hoy en día pues ya es todo es toda una tecnología totalmente diferente a lo que fue al principio el teléfono celular, ¿no? Debido a la constante innovación que ha habido de los celulares a lo largo de los años. Pero obviamente estas transformaciones han sido, pues, ¿cómo decirlo? Se han dado pues de manera muy rápida. Prácticamente en un periodo, más o menos, celular surgió a finales de los 80s, pues como en un periodo de 30 años, ¿no? O sea, en poco tiempo. Cuando si vemos hacia atrás en la historia, en retrospectiva, nos damos cuenta que para que el hombre descubriera muchas cosas que hoy tenemos, pues le tomaron no décadas, siglos descubrir. Y de repente tenemos que en 20, 30 años ciertas tecnologías han cambiado de manera veloz, de una manera impresionante. Lo mismo las computadoras, ¿no? Las computadoras de los años 90 pues eran unas cajas enormes, ¿no? Que eran una barbaridad. Hoy en día ya tenemos computadoras más pequeñas, incluso la computadora portátil. Hoy en día ya tenemos la famosa tablet. Las computadoras de escritorio incluso ahora ya son planas, ¿no? No esas cajas enormes que existían en los años 90 y que eran bastante pesadas y además ocupaban mucho espacio. Entonces la tecnología ha ido avanzando de manera impresionante a una velocidad increíble. Ahora, ¿eso qué problema contrae? Pues el problema de que el profesor, el docente, ya sea de primaria, de preprimaria, de secundaria, de bachillerato o lo que ustedes quieran, que yo tuve estudiantes en los cursos anteriores de diferentes grados, ¿no? De diferentes niveles educativos, pues esos profesores se tienen que adaptar rápido. Y ese es un problema, no es algo sencillo. Decir, no, sí, mañana ya mis profesores van a aprender a usar plataformas y van a aprender a usar internet y bases de datos y van a poder usar diferentes aplicaciones, Google Maps para hacer mapas. Pues no, probablemente a tus profesores les lleve tiempo adaptarse a las nuevas tecnologías y a esos cambios constantes y veloces que se están dando en las tecnologías, las innovaciones incrementales, como les llaman algunos sociólogos, sobre la transferencia de tecnología, ¿no? Entonces, pues ¿cómo logras tú, incluso como rector, como director, como incluso secretario de Educación Pública, o presidente de la República, ¿verdad? ¿Cómo logras tú que tus profesores se adapten rápido a esos cambios de tecnologías? Y más si hablamos de profesores de generaciones pasadas a las que hoy dominan
el entorno laboral, los millennials y los centennials. ¿Qué pasa con los de la generación X? ¿Qué pasa con los de la generación baby boomers, ¿no? ¿Qué sucede con ellos? ¿Cómo logramos que se adapten al nuevo paradigma? Si ahora surge un teléfono diferente, ¿no? ¿Cómo logras que se adapte a esa nueva tecnología? Ese es un problema. Sería interesante que alguno de ustedes lo planteara en su diseño de investigación. O sea, sí, las tecnologías son maravillosas, se pueden usar en el ámbito educativo, por supuesto, se le pueden dar muchos usos, claro que sí, pero el reto principal es lograr que el profesor se adapte a ellas. Y que el profesor, incluso más allá de adaptarse a través de un proceso de aprendizaje, cursos de formación continua, como le llaman algunos sociólogos, más allá de eso, pues que el profesor quiera. Porque puede darse el caso de profesores que se resisten al cambio, ¿no? Que no quieren aprender a usarlas. Yo he hecho investigación científica sobre el uso de tecnologías de comunicación e información en profesores universitarios y yo me encontré en investigación de maestría que muchos profesores no quieren adaptarse a los cambios, no quieren dejar de usar el pizarrón tradicional. Vaya, hay profesores que ni siquiera el pizarrón de plumín quieren usar, ¿no? Donde se usan plumines, ¿no? Marcadores. Quieren seguir con el pizarrón de gis. Dices tú, bueno, entonces unos que sí quieren seguir usando rotafolios, otros que nada más quieren seguir usando el acetato, no quieren usar diapositivas, mucho menos quieren usar un pizarrón electrónico o no quieren usar la videoconferencia de larga distancia, ¿no? La educación a distancia. O sea, problemas de esos se van a encontrar seguramente en su ámbito profesional muy seguido, ¿sí? Entonces, pero ¿qué es lo que yo encontré? Pues que los profesores que se resistían a ese cambio regularmente eran de la generación baby boomer o de la generación X. Son profesores que les tocó una época donde no se dieron estos avances tecnológicos tan repentinos y que no nacieron con estos avances tecnológicos. Los millennials todavía les tocó esa transición, pero los millennials se adaptaron mejor porque les tocó, siendo todavía niños, irse adaptando a tecnologías que iban llegando, ¿no? Entonces, pues es complicado. Si se dan cuenta, pues no es tan fácil, ¿no? ¿Qué otra definición dice aquí la revista Cultura y Nuevas Tecnologías? Dice, de la exposición de procesos organizada en Madrid por el Ministerio de Cultura, nos dice que las TIC son nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales. Volvemos a lo mismo, datos. Eso es lo que almacena la tecnología de información y comunicación, datos. ¿De qué depende que se convierta en información? De nosotros, de nuestra capacidad de interpretación, ¿sí? Bueno, entonces vamos a seguir. Dice, las tecnologías, dice, aparecen como un proceso de convergencia tecnológica de las siguientes áreas del conocimiento y aplicación. Dice, la electrónica, la informática, las telecomunicaciones, lo que les decía anteriormente, ¿no? Es decir, las tecnologías de información y comunicación son la mezcla de esas antiguas tecnologías de comunicación convencionales, vamos a decirlo así, la radio, la televisión, la imprenta misma, ¿no? La telefonía, el teléfono. Es una mezcla de todas estas tecnologías, digamos, convencionales, tradicionales, porque durante muchos años fueron el paradigma dominante. Pues incluso si hablamos de la televisión, pues antes todo el mundo se ponía al frente de un televisor, ¿no? En los años 30, 20, pues al frente de la radio, ¿no? Pero ya después, cuando surge la televisión, todo el mundo, toda la familia frente al televisor. Hoy en día ese paradigma se está rompiendo, en parte, porque la mayoría ya de los jóvenes, de los millennials y principalmente los centennials, ya no se sientan frente a un televisor o pantalla. Muchos de ellos prefieren ya el internet, no en la televisión, sino en sus celulares o en una tablet, ¿no? O en su defecto en la computadora de gabinete, ¿no? O también en la lap. O sea, la mayoría de los jóvenes ya se decantan por ese nuevo paradigma y ya no están frente al televisor, incluso con sus familias, que ese también es un problema que sería interesante analizar, sociológicamente hablando, cómo las tecnologías de información y comunicación son maravillosas, son útiles, pero también están generando un problema
de desintegración social, de alejamiento social, ¿no? de empezar a desarrollar ciertas conductas incluso antisociales, ¿no? De aislarte de los demás. Pero bueno, me decía la maestra Marbelis que hay que ver más bien el lado positivo, ¿no? De las tecnologías. Pero como yo soy sociólogo, pues desgraciadamente los sociólogos de repente somos muy pesimistas, ¿no? O realistas, como ustedes quieran llamarle, pero bueno, pues tratamos de ver las dos caras de la moneda, ¿no? Efectivamente las tecnologías son una herramienta útil, revolucionaria, que incluso puede ser usada para el bien, si ya nos vamos a una perspectiva marxista, pues para la lucha de clases, ¿no? Puede ayudarnos bastante. Entonces, para generar conciencia de clase, etcétera. Pero también tienen su lado negativo, ¿no? Incluso hay quienes han manejado las tecnologías como una herramienta de manipulación y control social, ¿no? Pues el sistema prácticamente ya tiene todos nuestros datos a través de las redes sociales. Y eso es maravilloso para un sistema opresor, explotador, hegemónico, pues tener bajo control la información, los datos de todos los seres humanos del planeta, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que ustedes deben encontrar ese balance. Y creo que sí hay que ver el lado problemático de las tecnologías, porque si no, entonces ¿cómo hacemos investigación? Si yo llego con una tesis y digo, no, pues es que todo está de maravilla con las tecnologías, no hay problemas, la tecnología en sí misma es la panacea, pues entonces no tengo investigación. Investigación voy a tener cuando realmente en las tecnologías se encuentre un problema, el que ustedes quieran, pero una problemática en torno a las tecnologías de información y comunicación y los ámbitos de aprendizaje. Entonces, ahí está el verdadero chiste de la investigación, problematizar este tipo de situaciones, ¿no? Porque si decimos que todo está de maravilla, entonces ¿para qué investigo? Pues, si todo está bien, ¿para qué hago ciencia, ¿no? La ciencia nace precisamente de eso, del conflicto. Nace del problema, o de los problemas que se dan en la sociedad, de la lucha de contrarios, ya nos ponemos más dialécticos. Entonces, de ahí nace la ciencia. Si no, entonces ¿para qué hacer ciencia, no? Si todo está de maravilla, pues ¿qué problema voy a resolver? Pues ninguno, si no hay. Entonces, por eso, sí hay que ver también el lado problemático de las tecnologías y no hay que tenerle miedo a agarrar el toro por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que verlo. Sí, hay que reconocer lo positivo, pero incluso dentro de lo positivo decir, bueno, ya se ha hecho esto, está de maravilla, pero ¿nos vamos a conformar? No. Decir, bueno, pues ya en las escuelas, por ejemplo, ya hay plataformas, muchos están trabajando en línea, ahorita con la contingencia, pues está de maravilla, ya. ¿Problema resuelto? No. Probablemente en parte está resuelto, pero ahora hay que ver qué otros problemas se derivan de esa solución, ¿no? Es decir, de que se implemente una plataforma o plataformas en la educación a distancia, ahorita con la contingencia. Ok, a lo mejor ya nos adaptamos en parte a la educación a distancia, algunos ya lo están aceptando, alumnos que a lo mejor al principio les costó trabajo, han ido más o menos agarrando práctica, pero seguramente van a surgir otros problemas, ¿sí? Van a surgir otras situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando surgieron los antibióticos o los antivirales, pues se resolvió un problema de salud pública. Cuando ahorita hablando del problema que tenemos, cuando sucedió la gripa española, la pandemia de gripa española en el 1918, pues no existían los antibióticos, por eso muchos millones de seres humanos murieron, porque no había antibióticos. Cuando surgen los antibióticos se resuelve ese problema y cada vez menos gente muere por este tipo de enfermedades. Pero hoy en día se sabe también que los antibióticos están generando otros problemas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que las tecnologías, pues sí, resuelven problemas, pero al mismo tiempo generan nuevos problemas. Y eso es dialéctico, si lo analizan, ¿no? O sea, un problema resuelve, una tecnología o un invento o un conocimiento científico resuelve un problema, pero al mismo tiempo genera nuevos problemas. Parece contradictorio, pero así funciona la vida, no lo dice la dialéctica. Lucha constante de contrarios. Entonces, por eso creo que sí es adecuado ver el lado
problemático, si no, pues entonces ¿para qué hacemos ciencia, no? Tenemos que problematizar el tema de las tecnologías de comunicación e información. Bueno, también nos dice que el carácter de tecnología para este campo del conocimiento y actividad profesional está dado en forma integrada. Dice, un conjunto de conocimientos científicos procedentes de la física, la matemática, la electrónica, la teoría de las señales, que hoy tienen una base teórica propia, un conjunto de técnicas y métodos que permiten diseñar, construir, fabricar, operar y evaluar sistemas complejos, un campo de aplicación de profundo impacto socioeconómico cultural. Es decir, ¿qué nos quiere decir? Bueno, aquí hay muchos, digamos, niveles de abstracción, ¿sí? Que ese también es lo que ustedes deben, con la imaginación sociológica, investiguen el concepto, por si no les ha quedado todavía claro, es lo que tienen que hacer cuando lean. Volvemos al tema de los datos, la información, el conocimiento y demás. Ok, aquí en un primer nivel de abstracción, bueno, nos dice que las tecnologías de información y comunicación surgen gracias a la investigación científica, a la creación de nuevos conocimientos científicos en áreas como la física, las matemáticas, la electrónica, la informática, etcétera. Incluso la física misma, la química, porque pues, acuérdense que los transistores, los capacitadores, pues todo eso es química, también hay químicos ahí involucrados, ¿no? E incluso hay elementos que transmiten mejor la electricidad, el cobre, de qué están hechos los circuitos, de qué metal, en fin, toda una serie de conocimientos interconectados. Pero eso de qué nos habla, de un tema todavía más profundo, nos habla de cómo de manera multidisciplinar o transdisciplinar o interdisciplinar las ciencias, las diferentes disciplinas han trabajado en los últimos años para generar nuevos conocimientos científicos. Anteriormente el paradigma era que a partir de una disciplina se resolvían problemas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy interesante. Antes la medicina tenía la exclusividad del estudio del cáncer de mama. O sea, que un médico estudie cáncer de mama, pues es lo normal, lo común, ¿no? El paradigma. Pero que lo haga un sociólogo, pues antes era visto como que raro, ¿no? O sea, como un sociólogo va a estudiar el cáncer de mama, pero hoy en día es normal. Hoy en día un sociólogo puede estudiar el cáncer de mama, obviamente desde la perspectiva de su disciplina, sin dejar de lado lo que la medicina nos está diciendo, o la biología o la genética, no sé. Entonces, la sociología nos podría dar una nueva interpretación del fenómeno del cáncer. Una interpretación social, obviamente, pues estamos hablando de sociología. Por ejemplo, la sociología ha descubierto que dependiendo de la cultura a la que la mujer pertenece, pues va a actuar de X o Y manera ante la implementación de ciertos programas políticos, programas públicos de salud para la mujer. Por ejemplo, si es una mujer indígena, pues no va a ser tan fácil que llegue un médico del Seguro Social a quererla analizar desnuda, a quererle hacer el análisis del seno. ¿Por qué? Porque las mujeres indígenas tienen una cosmovisión diferente a una mujer occidental, vamos a decirlo así, con la cultura occidental, una mujer mestiza de ciudad, o una mujer criolla, ¿no? O castiza, de clase media alta, pues tienen otra visión de la vida. Seguramente esas mujeres pues no van a tener problema con desnudarse y que el médico haga el respectivo examen. Pero una mujer indígena seguramente va a tener conflictos. Entonces, y ahí es donde entra la sociología para estudiar el problema, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si esto lo aplicamos a las tecnologías de información y comunicación, lo que nos está diciendo aquí la información, que bueno, ya estamos interpretando estos datos como información, es que las diferentes disciplinas como la física, la electrónica, la matemática, la química, etcétera, la informática, se han fusionado, han trabajado juntas para crear las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y ese es el nuevo paradigma. Incluso hay un libro que se llama Nuevas formas de producción del conocimiento, de un autor que se apellida Gibbons, que en realidad no fue nada más este autor quien construyó esta investigación, fue un grupo de investigadores junto con Gibbons, e hicieron este libro, Nuevas formas de producción del conocimiento, y nos dice precisamente eso, dice, hoy el paradigma para resolver problemas no nada más se trabaja desde una disciplina, sino desde diferentes disciplinas, ¿no?
Diferentes disciplinas, científicos de diferentes disciplinas se juntan, trabajan juntos para construir conocimiento científico y resolver diversos problemas del conocimiento o problemas sociales, ¿no? Ahora, otra cosa que nos está diciendo aquí, obviamente de manera que ahí es donde tienen que usar ya su nivel de abstracción más elevado, es que la ciencia ha avanzado, la ciencia en cuanto a la creación de nuevas tecnologías de comunicación e información, no tanto por este afán de conocer o de amor al conocimiento, como algunos autores burgueses sostienen. En realidad, todo este conocimiento ha surgido por una necesidad, pero del sistema. ¿Qué sistema? El sistema capitalista. Ustedes saben muy bien que el sistema capitalista ha tenido unos niveles de acumulación de riqueza muy elevados, más que otros sistemas de sociedad de explotación, donde prevalecen las relaciones sociales de explotación. Entonces, el capitalismo requiere de tecnología más avanzada, de conocimientos científicos más avanzados, para poder explotar mejor al obrero y para poder apropiarse de más riqueza. Entonces, pues sí, estamos hablando de que el avance científico y tecnológico pues se debe principalmente a ese afán de acumulación de capital, ¿no? No tanto por ese afán de conocer. Pues también no hay que caer en esa ingenuidad, hay que entender que las tecnologías de información y comunicación han avanzado también por ese afán del capitalismo de acumular cada vez más riqueza, ¿no? De hacerlo más sencillo, ¿no? Incluso ustedes investigan, van a darse cuenta que el internet surgió no por una cuestión de que la gente aprendiera más o que la gente conociera más, sino porque fue usado primero como una herramienta militar, como un arma, para vigilar al enemigo y para mantenerse mejor comunicados los diferentes, digamos, elementos o sectores del ejército norteamericano. Entonces, pues ese es el análisis al que tenemos que llegar, porque si nos quedamos ahí por encimita, pues sí, vamos a decir en nuestras tesis, ¿no? Pues sí, las tecnologías son maravillosas, han ido avanzando gracias al trabajo conjunto de la matemática, la electrónica, la informática, la química, la física, y ahí nos quedamos. Pues no, hay que ir más a fondo, ¿no? Sí, han avanzado las tecnologías, pero también porque hay un afán del sistema de acumular más capital, más riqueza, ¿no? Entonces, pues no hay que ser ingenuos en este aspecto, hay que ver la verdad detrás de lo que se nos dice, ¿no? Y lo mismo lo otro, que pues, es un aspecto más positivo de la mezcla de las ciencias para poder resolver problemas. Ahora, esto no quiere decir que nosotros como docentes no usemos estas tecnologías para un buen uso, vaya la redundancia, para implementarlas de manera incluso revolucionaria, para lograr que nuestros estudiantes adquieran mayor conciencia de lo que sucede en el mundo, que los estudiantes realmente sean personas sabias. Volvemos al tema del inicio, que lleguen a adquirir sabiduría a través de las tecnologías, por supuesto que sí, aunque hayan sido hechas en un origen para que el capitalismo se beneficie, nosotros podemos darle un uso más humanista, más pedagógico, más constructivo, claro que sí. Sí, ese también es el mensaje positivo de esto, ¿no? O sea, no todo está perdido ya porque el sistema, por ejemplo, un Zuckerberg quiere usar el Facebook para tenernos vigilados y todo este rollo, que algunos hasta dicen que a la CIA ya le vendió nuestros datos. Bueno, independientemente de eso, ver que el Facebook, por ejemplo, o el YouTube, o el WhatsApp, pueden ser usados para el bien, ¿no? Es decir, entendido el bien como la finalidad de que las tecnologías sirvan para que los estudiantes aprendan, para que los estudiantes estén informados, para que los estudiantes generen conciencia, para que los estudiantes creen una comunidad, ¿no? Entonces, virtual, una comunidad virtual. Entonces podemos usar las TIC para algo realmente positivo, ¿no? No todo es negativo. Entonces sí, también hay que ver ese lado y no caer en la total, digamos, de que ya todo está perdido, ¿no?
Entonces, hay que ver siempre el lado positivo de las cosas en ese aspecto. Bueno, entonces continuamos. Espero que hasta ahora no existan muchas dudas. Después de ver el video, recuerden, vamos a iniciar la discusión en el chat. Y sí voy a pedir que sí, pues estén muy atentos de lo que estoy diciendo. Si hay dudas, vayan haciendo sus anotaciones y las podemos plantear ya en el chat, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice aquí? Dice los factores tecnológicos de la convergencia. Dice existencia de un soporte físico común, la microelectrónica. Ustedes saben que poco a poco han ido disminuyendo los circuitos de las nuevas tecnologías. Antes eran los bulbos en las televisiones, hoy en día pues ya es el microchip, ¿no? Incluso ahora ya se habla de la nanotecnología, ya no de la microelectrónica, estamos hablando ya de la nanotecnología. Dice, el gran componente del software incorporados a los productos, ¿no? El software y el hardware, digamos que el software son los programas, las aplicaciones, ¿no? Que los programadores, los informáticos crean para que precisamente el hardware funcione. ¿Qué es el hardware? Como tal, el aparato, ¿no? La computadora, por ejemplo, o el celular, ese es el hardware. Pero el software son las aplicaciones, los sistemas que permiten que el hardware funcione. Y pues también el software se ha ido transformando dialécticamente a lo largo del tiempo. Dice las redes de comunicación. Efectivamente, pues si hablamos de redes sociales o redes de comunicación, pues hoy en día tienen una importancia abismal, ¿no? Yo incluso tengo un artículo sobre redes de colaboración científica en el ámbito de la transferencia tecnológica y pues efectivamente la creación de redes, entendiendo redes como esa unión de voluntades, de recursos para poder intercambiar conocimiento en el ámbito científico, pero también entendiendo que parte de esas redes, pues las tecnologías de información y comunicación juegan un papel importante, ¿no? Es decir, cómo logras trabajar con científicos de Canadá, de España, de Estados Unidos, de México, en un mismo proyecto, pues viven en diferentes lados. Bueno, pues las tecnologías de información y comunicación podrían servir bastante para mantener esa red comunicada todo el tiempo e intercambiando conocimiento, intercambiando recursos, incluso económicos, humanos, físicos, ¿no? Entonces, materiales. Entonces estas redes tienen éxito también gracias al uso de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahorita, pues, estamos creando una red, ¿no? Para que nosotros podamos construir un conocimiento a partir del tema de las tecnologías de información y comunicación, curiosamente usando una tecnología de información y comunicación que es una plataforma, ¿no? Y otra que sería la videoconferencia. Bueno, el video, porque pues no es como tal videoconferencia porque no estamos todos interconectados, pero bueno, tenemos el chat en vivo que es parte de la plataforma. Estamos usando las tecnologías precisamente para que nosotros facilitemos todo este proceso por las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces, creo que las redes sociales, las tecnologías y demás facilitan mucho el trabajo académico y científico, ¿no? Luego dice la industria de la información, dice designará el conjunto de actividades productivas, comerciales y de servicios relacionados con la información, la comunicación y sus rendimientos, materiales y programas de computación y abarca industrias gigantescas, dice de telecomunicaciones, informática, medios audiovisuales, cine, video, música, publicaciones, publicidad, etcétera. Pues esto también requiere un nivel de abstracción más profundo, ¿no? Estamos hablando que las nuevas tecnologías de comunicación e información pues nos están llevando a pues cómo decirlo, pues a que existan una diversidad de industrias que las están explotando de manera impresionante. Volvemos al tema del capitalismo. El capitalismo, su afán es acumular cada vez más riqueza, ¿no? Incluso pasando por encima de los seres humanos, pero bueno, ese ya es un tema ya de filosofía pues más profundo, ¿no? En este caso tenemos la industria de las telecomunicaciones. Bueno, pues industria de telecomunicaciones, pues tenemos empresas que trabajan con la radio, hay empresas que trabajan con la televisión, pues tenemos el caso de
aquí en este país pues tenemos el caso de Televisa, tenemos el caso de TV Azteca, tenemos el caso de Imagen Televisión, ¿no? Por poner los casos más emblemáticos que manejan o trabajan con la televisión. Tenemos empresas de informática, bueno, pues tenemos Apple, tenemos Samsung en cuanto al trabajo de informática que hace con los celulares, y tenemos a Apple y a Microsoft con el trabajo de las computadoras, no solamente en el caso de Apple con los celulares. Y en cuanto a los medios audiovisuales, pues tenemos empresas que trabajan con el cine, bueno, pues esas bastantes, ¿no? Hollywood es el experto número 1 a nivel mundial en cuanto al manejo de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito de del cine, ¿no? Incluso ahora ya existe el cine 3D, el 4D, ya no saben qué inventar, ¿verdad? Para cautivar al público y obviamente, insisto, acumular más capital. Luego tenemos el video, bueno, pues YouTube surge como una red social que explota muy bien la tecnología del video. Luego tenemos la música, pues obviamente ahora ya puedes bajar tus canciones favoritas, incluso de manera gratuita en algunos casos, ¿no? Sin ningún problema. Incluso ya ahora Facebook tiene esta función de tener ciertas canciones de artistas famosos, obviamente no completas, pero sí una parte, ¿no? de la canción, creo 1.5 minutos de cada canción más o menos. Y pues, pues ya tienes acceso a esa cultura, porque finalmente la música es cultura, ¿no? Y pues gracias a incluso ahora las redes sociales puedes tener acceso a ello, ¿no? Luego publicaciones, pues lo mismo, incluso ahora ya los periódicos, las revistas, pues ya usan el internet. Ya es raro ver a una persona comprar una revista o un periódico impresos, ¿no? Físicos. La mayoría de los jóvenes, principalmente millennials y centennials, se decantan por el uso del periódico o de la revista electrónico, ¿no? O internet, sus páginas web, o los descargan en PDF. Luego tenemos la publicidad, bueno, pues ni se diga, ahora la publicidad también es raro que sea impresa. Ahora la publicidad se da no solo en la televisión o en la radio, sino que también se da en el internet, ¿no? Antes se daba mucho esto de las ventanas emergentes, creo que hoy en día ya no es tan común, pero hace años, de los 90, principios de los 2000, te salían como 20 ventanas emergentes de la publicidad, ¿no? De diversas empresas. Entonces también las empresas han sabido usar las tecnologías de información y comunicación para aumentar sus ventas. Dice, ya en 1985 Schultz, secretario de Estado de Estados Unidos, ahí ya entramos en la política, dice de las TIC: la actual revolución científico-técnica tiene implicaciones de largo alcance. Pues efectivamente. Para nuestra política exterior, la seguridad nacional y la estructura misma del orden internacional. La era que se avecina, basada en las tecnologías de la información, constituye un desafío a los actuales conceptos de seguridad nacional. Los conceptos tradicionales de soberanía deberán ser reconsiderados. Esto es muy interesante, y ya entramos a un tema muy profundo. También por ahí en mi tesis, como mi tesis el tema es transferencia de tecnología, de tecnologías de la universidad a la sociedad, ya sea en el ámbito empresarial o en el ámbito público o en el ámbito de las comunidades, cité a un autor, Zbigniew Brzezinski, que él fue asesor de varios presidentes, incluso de Obama. El último presidente al que asesoró fue Obama, y digo el último porque él ya falleció, Zbigniew Brzezinski. Era antirruso, por cierto. Él fue autor de Al Qaeda. Él junto con los Bush financió a la red terrorista Al Qaeda, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que este señor hizo libros hablando precisamente de esto que está citando Schultz, o que está diciendo Schultz, secretario de Estado de Estados Unidos. Precisamente en ese tenor, que las tecnologías se iban a convertir en un problema, hasta cierto punto, las tecnologías de información y comunicación, en un problema para ciertas personas, y para otros intereses, pues se iban a convertir en una herramienta de control social. Es lo que nos está diciendo. Dice, las tecnologías de información y comunicación van a representar un gran desafío para la seguridad nacional de cualquier país y para los conceptos tradicionales de soberanía.
¿Qué nos dice Zbigniew Brzezinski? Dice, las tecnologías de información y comunicación van a servir para tener un mayor control de la sociedad, para tener vigilado a todo el mundo. Eso lo dijo Brzezinski en sus libros. Hay uno que se llama la era tecnotrónica, lo pueden buscar en internet. Hay otro que se llama Entre dos eras, donde habla precisamente de este problema. Dice, ya estamos pasando un nuevo paradigma. Las tecnologías de información y comunicación ahora están empezando a convertirse en herramientas de mayor control y vigilancia social. Obviamente, ¿de quiénes? De la clase trabajadora, la clase explotada, ¿no? ¿En favor de quiénes? Pues de la élite, los que tienen el poder económico y político, incluso militar. Entonces, el secretario de Estado también aquí plantea otra situación. Las nuevas tecnologías de información y comunicación pueden representar un peligro para la soberanía de cualquier país o de la seguridad nacional de cualquier país. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Hace unos 10, 11 años, Irán sufrió, ustedes saben que Irán es la antigua Persia, Medio Oriente, cerca de Irak y de Israel, sufrió un ataque cibernético donde le introdujeron en sus sistemas operativos, sistemas informáticos, el famoso virus Stuxnet, que fue un virus, después se descubrió, el mismo régimen iraní descubrió que el virus fue creado por Israel, por el Mossad, la central de inteligencia israelí, que fue creado precisamente para vulnerar la seguridad nacional y la privacidad de los sistemas operativos e informáticos de Irán, para obtener información de sus centrales nucleares y saber si realmente estaban construyendo o no armas nucleares, pero no nada más para saber, para espiarlos, sino para destruir sus sistemas informáticos, ¿no? Que no pudieran ya ni siquiera operar sus centrales nucleares. Entonces fue muy perverso, digamos, ese ataque de Stuxnet, así se llamaba el virus, o se llama Stuxnet, y los iraníes fueron vulnerados, ¿no? Y se enteraron que fueron los judíos, y los judíos lo reconocieron, ¿no? Los israelíes, que ellos habían creado el virus para atacar precisamente al enemigo político número uno de ellos, que es Irán. Entonces, pues ahí vemos que efectivamente el secretario que les acabo de citar, Schultz, pues tenía razón, ¿no? Entonces, si ya nos bajamos a un nivel más de los humanos, más de los simples mortales, vamos a verlo en el ámbito académico, qué problemas pueden traer las tecnologías de información y comunicación relacionados con la seguridad. Bastantes. Eso también sería un interesante tema de investigación. Entonces, como profesores, ¿qué peligros ven de las tecnologías de información y comunicación? Por ejemplo, el uso de las redes sociales, el uso del internet en sus estudiantes. ¿A qué problemas nos podríamos enfrentar? También mis estudiantes de cursos pasados me lo dijeron. Dicen, no, pues yo me he enfrentado a un sinfín de problemas, de cómo hay estudiantes que usan el internet para buscar contenidos que los pueden dañar, que los pueden poner en peligro. El ciberacoso también, que es un problema muy común hoy en día, el bullying cibernético, todo un sinfín de problemas. Ahí sería el reto de nosotros como docentes, como investigadores en cuestiones educativas, cómo nosotros generar una propuesta que nos permita resolver eso y que los estudiantes y los padres de familia, en conjunto con los profesores, sepan gestionar de manera adecuada las tecnologías de comunicación y se eviten estos peligros a la seguridad, ya no nacional, como dice Schultz, sino a la seguridad personal o a la seguridad familiar, incluso académica, escolar, de un centro educativo determinado, ¿no? Probablemente un estudiante, por un uso inadecuado de las tecnologías de información y comunicación, podría proporcionar información, perdón, es que escuché un ruido, podrían proporcionar una información que no le convenga a cierto centro educativo, ¿no? Que podría poner en peligro la vida o la integridad de alguien que está ahí, ¿no? Entonces, sí tendríamos que incluso plantear una investigación. Digo, es una sugerencia, no digo que así lo hagan, pero digamos que es parte de las ideas que podrían llegar a surgir y de las problemáticas de que los padres de familia, los profesores, los estudiantes lleguen a este nivel de conciencia y puedan usar las tecnologías de información y comunicación de manera responsable. O sea, al estudiante no esperemos que solito aprenda a usar las tecnologías de información y comunicación para que evite ponerse en peligro él y a su entorno social que lo rodea. El profesor y el padre
juegan aquí un papel importante. Tengo entendido que ustedes como pedagogos y psicopedagogos manejan esta triada de que para los procesos de enseñanza y aprendizaje también el padre de familia se tiene que involucrar junto con el profesor, junto con el estudiante, para resolver determinadas problemáticas. Bueno, pues entonces pues ahí tienen un reto, ¿no? Continuamos. Bueno, aquí el tratamiento de la información, más bien tratamiento de los datos, volvemos a lo mismo. Aquí se maneja mucha información, pero datos, información hasta que yo los interpreto, ¿no? Entonces, adquisición, producción, procesamiento, almacenamiento, reproducción, transmisión, registro, presentación. Bueno, hoy en día, gracias a las tecnologías de información y comunicación, podemos adquirir datos de una manera más rápida, más eficaz, más eficiente, usando menos recursos. Hoy incluso gracias a ciertas reformas políticas, mucha gente ya tiene acceso a internet, gracias a que se han bajado ciertas tarifas, que ya hay más facilidad de tener acceso al internet, pues ya podemos adquirir datos de manera más sencilla, ¿no? Producir datos, pues lo mismo, ahora ya tenemos mucho software para poder producir datos. Por ejemplo, ahorita lo que estoy haciendo con el video, ¿no? Ahora ya hay suficientes softwares para poder grabar un video, ¿no? Procesamiento, lo mismo, cómo proceso los datos, cómo los voy convirtiendo esos algoritmos, ¿verdad?, en informática, y los convierto ya en ciertas acciones. El almacenamiento, pues hoy en día ya tenemos una gran capacidad de almacenamiento en los dispositivos, tanto en computadoras personales como en los celulares, como en las USB y otras tecnologías, ¿no? Incluso las plataformas, y en algunos casos las famosas softwares o aplicaciones de la nube, ¿no?, como Google Drive, Dropbox y demás. Luego tenemos más posibilidades de transmisión, pues lo mismo, ¿no? Ahora la videoconferencia, que es muy práctica, la transmisión en tiempo real, ¿no? Incluso ya muchos periodistas usan el celular para hacer su trabajo periodístico, ya no las cámaras convencionales. Registro, lo mismo, y la presentación, lo mismo. Ahora ya hay muchas posibilidades de presentar lo que queremos transmitir hacia los demás. Por ejemplo, ahorita yo a través de un video, pero habrá otros que harán una videoconferencia en vivo, habrá otros que a lo mejor a través de un audio, en fin, presentación también, por ejemplo, a través del PowerPoint, y de otro tipo de softwares, de aplicaciones que nos permiten presentar los datos de una manera más atractiva incluso, ¿no?, y de manera más eficiente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estas tecnologías? Aquí nos da algunos ejemplos, ¿verdad? Video interactivo, lo que les estoy diciendo, ¿no?, lo que estamos haciendo ahorita. Bueno, en este caso es un video donde estoy yo aventándome mi monólogo, pero la videoconferencia pues te permite interactuar con nosotros en tiempo real, ¿no? Aunque esos otros estén lejos, estén en Argentina, en España, en Italia, bueno, ya estoy diciendo los países donde menos queremos estar en estos momentos, ¿no? No sé, en Alemania, en China, en la India, en Japón, en donde ustedes gusten. Entonces, esa es la ventaja del video interactivo. La televisión por satélite y cable, bueno, eso se usa principalmente en la educación a distancia, ¿verdad?, en las escuelas. Poco a poco la educación a distancia se ha ido transformando también. Hoy en día pues ya se usa el internet, las plataformas y demás para poder tener educación a distancia, que no ha sido fácil, según algunos autores. Si ustedes investigan más a fondo, pueden buscar más información en internet, artículos científicos sobre ellos, autores que han dicho que al profesor mexicano le ha costado mucho el trabajo de romper el paradigma de la educación digamos presencial y pasar al paradigma de la educación a distancia, ¿no? Incluso sería interesante que alguien hiciera una investigación después de que pase todo esto de la pandemia sobre cuál fue el impacto social del uso de plataforma o de educación a distancia, el famoso trabajo en casa, de muchos sectores, ¿no? Pues realmente cómo se fueron adaptando, o si no se adaptaron, o cuáles fueron los problemas a los que se tuvieron que enfrentar.
Luego aquí nos habla del CD-ROOM, el DVD en diferentes formatos. Bueno, hoy en día ya el CD-ROOM y el DVD, bueno, pues ya han sido superados. Hoy en día pues ya tenemos este pequeño aparatito maravilloso, que casi ni se ve, ¿verdad? Aquí está, que es el USB, ¿no? Es una cosa insignificante de tamaño, nada que ver con un CD, que más o menos de este tamaño, ¿no? Pues gracias a este aparatito llamado USB, nosotros podemos almacenar grandes cantidades de datos, ¿no? Entonces, pues ya el CD y el CD-ROM pues quedan superados, pero aún así todavía algunos lo siguen utilizando, ¿no? Pero el Blu-ray también, ¿no? Para almacenar películas, pero hoy en día pues el USB nos saca de muchos apuros. Y ya ni hablar de los softwares para la nube, ¿no? Para subir información, datos a la nube, como por ejemplo Google Drive, OneDrive y etcétera, ¿no? Luego sistemas multimedia. Pues los sistemas multimedia, pues ahí tenemos en el caso de las redes sociales, pues el YouTube, ¿no? El YouTube, que es maravilloso también, ¿no? Nos permite hacer videos, subirlos a la red y que todo el mundo pueda tener acceso a ellos. Luego la televideoconferencia, lo que estamos en lo que tiene que ver con la educación a distancia, los sistemas de expertos, el correo electrónico. Bueno, el correo electrónico en su momento fue una revolución. Fue una ruptura de paradigma maravillosa, ¿no? El correo electrónico a muchos ya les permitió en su momento pues ya no mandar una carta, ¿no? Antes tradicionalmente pues mandabas una carta. A mí todavía me tocó mandar cartas, ¿no? A parientes, por diversas razones, en los años 80, ¿no? Porque todavía el correo pues no existía, el correo electrónico. Y pues, pero una vez que empezó a existir el correo electrónico, pues eso te permitió mandar mensajes en segundos a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Si querías una carta, echarte ahí una carta, no sé, de 3, 4 cuartillas, no importaba, igual lo mandabas en segundos y le llegaba de inmediato a la persona, ¿no? Entonces vino a revolucionar bastante el correo electrónico. Y ya después el mensaje de texto en los celulares, ¿no? Hoy en día el WhatsApp, y en fin, todas las redes sociales y demás, ¿no? Luego tenemos la realidad virtual, que bueno, que ese es el paradigma más actual, incluso del mañana, ya ni siquiera del hoy. La realidad virtual va a ser un paradigma dominante en pocos años. Los que saben dicen que para el año 2040, 2030, no, 2040 más bien, 2040, 2050, la mayoría de las personas van a estar dentro de la realidad virtual, que muchos van a querer vivir ya prácticamente de la realidad virtual, porque pues va a significar una fuga de la realidad. Muchas veces la realidad no nos gusta, la realidad concreta, objetiva, material. Entonces por eso muchos buscan o van a buscar en su momento escaparse de una realidad virtual, ficticia, agradable, ¿no? Perfecta, acorde a nuestros deseos, ¿no? Que eso implica un debate ahí incluso filosófico que deberíamos de abordar, ¿no? O sea, hasta dónde nos va a llevar la realidad virtual y cómo usar la realidad virtual también para el beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas. En un futuro, cómo se podría usar la realidad virtual para ayudar a los estudiantes a adquirir un conocimiento, ¿no? A construir un conocimiento. Eso también sería interesante que lo abordaran. Y la telefonía móvil, bueno, pues ya hemos hablado de ello, ¿no? Los teléfonos inteligentes hoy en día son el paradigma, son la panacea. Entonces, por así decirlo, ¿no? Muchos así lo creen. Todo el mundo ya no vive sin el celular. Me he recordado momentos en que se ha caído la red y todo el mundo se vuelve loco. Fíjense que también ese es otro problema que hay que analizar, cómo los celulares pueden ser un aliado en el proceso de enseñanza-aprendizaje si el profesor sabe cómo usar el celular a su favor, o puede ser un enemigo peligroso para el profesor, porque podría generar distracción, podría generar un desvío de la atención del estudiante y que el estudiante se preocupe más
por estar atendiendo otros asuntos en el teléfono y no realmente lo que importa, ¿no? Los objetivos de clase, que se cumplan los objetivos de clase. Ese es otro tema importante que también discutimos con mis grupos anteriores. Ellos decían, ok, pues yo tengo tecnología, a lo mejor hasta de sobra, tengo internet, tengo acceso a base de datos, a lo mejor la universidad ya compró bases de datos, ya tenemos plataforma, ya tenemos proyectores, ya tenemos aplicaciones, no sé, un sinfín de cosas, pizarrones electrónicos, ¿no? Ya lo tenemos todo, ¿sí? Pero ahora la pregunta sería, ¿cómo adapto todo eso en mi planificación? Porque ustedes saben muy bien, lo saben perfectamente, que para dar clase necesitamos planificar. No es de que yo llego e improviso y a ver qué les digo, no, ya debo de tener claro qué tema voy a abordar, cuál va a ser mi objetivo de clase, y dependiendo de ese objetivo de clase y del tema, de la materia incluso, y no solamente eso, ya les había dicho al principio, del tipo de estudiante que tengo, si es un estudiante universitario, si es uno de secundaria, si es uno de preescolar incluso, a partir de ahí tengo que decidir qué tecnologías de información y comunicación me van a servir a mí para adaptar esas tecnologías en mi plan de clase, y que esas tecnologías me ayuden a mí a cumplir el objetivo, ¿no? Entonces, pues si se dan cuenta, pues no es tan sencillo, ¿no? Si hay que pensarle bastante, ¿no? Es decir, ok, ¿qué me va a servir a mí más? Un video, el uso de PDFs, el uso de proyector, el uso de base de datos, usar la plataforma para subir tareas, para subir videos, en este caso yo que les estoy subiendo el video, ¿o qué? ¿Qué es lo que me va a servir? ¿Qué voy a lograr con ello? ¿Me va a facilitar mi labor docente o también me la puede entorpecer? Yo me acuerdo muy bien de un curso que yo llegué a tomar, un curso de redacción, donde pues obviamente la maestra no quería que usáramos lab, porque el chiste del asunto era que nosotros aprendiéramos redacción y ortografía, sin que obviamente un software nos hiciera la tarea, ¿verdad? Porque ustedes escriben en Word, y ¿qué es lo que hace Word? Y automáticamente te corrige, te hace corrección ortográfica y demás, ¿no? Entonces, a un compañero, ¿verdad?, muy audaz, se le ocurrió sacar la lab durante la clase, y la maestra se enojó, le dijo, oye, ¿cómo que sacas la lab si el objetivo es que tú sepas y aprendas a escribir bien, no tengas problemas de ortografía y demás, aprenda las reglas de acentuación, de la coma, ¿no?, de diferentes palabras y cómo se escriben en cuanto a, por ejemplo, la B, la V, la H y demás? Si tú lo escribes en la lab, pues prácticamente todo te lo hace la lab. Y ahí es donde las tecnologías se pueden convertir en tus enemigas, ¿no? Digamos, en un impedimento para que el alumno aprenda. Entonces, ahí es donde ustedes también tienen que preguntarse, es decir, a partir de cuál objetivo, de cuál tema, de qué materia, de qué tipo de estudiante yo voy a trabajar, pues voy a usar X o Y tecnología, si no, pues entonces ahí sí estamos en dificultades, ¿verdad? Bueno, espero que hasta el momento las cosas vayan quedando claro, ¿verdad? Que no vaya a haber ninguna duda. Bueno, pues pasemos al siguiente aspecto. Nos dice aquí, contexto de la situación mundial. Dice, los problemas económico-financieros de la deuda externa, los excedentes de capital, la creciente demanda insolvente de la mayoría, todos ellos agravados por la cada vez más desigual distribución de la riqueza, el acelerado incremento de la capacidad productiva como consecuencia del desarrollo científico y técnico y de la gestión empresarial moderna, con un aparejado crecimiento sin empleo, el crecimiento y las relaciones sociales inherentes al proceso de globalización tiene como condición el conocimiento que está sustentado a su vez en la educación y especialmente en la educación superior.
Bueno, parte ya lo habíamos dicho, es decir, ¿por qué las tecnologías de información y comunicación aparecen como un paradigma dominante hoy en día? Bueno, porque las tecnologías de información y comunicación permiten que la industria pues tenga una mayor acumulación de riqueza, de manera más rápida, eficaz y de esta manera aumentar la productividad, ¿no? Bajar costos y por ende aumentar la explotación, pero bueno, no voy a profundizar en esos temas de economía política. Entonces, en ese contexto van apareciendo las tecnologías de comunicación e información, pero también en un contexto donde curiosamente la desigualdad social o contradictoriamente está aumentando, ¿no? Es decir, en apariencia hoy más personas pueden ir a estudiar en una universidad. En apariencia, muchas personas hoy tienen acceso a internet, a los celulares inteligentes y demás. Pero si analizamos las cosas con una lupa más aguda, nos vamos a dar cuenta que esa cuestión de que está aumentando la igualdad pues es una ilusión. En realidad lo que está aumentando es la desigualdad social, porque la pobreza cada vez es mayor en diferentes sectores de la sociedad, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Entonces las tecnologías incluso también podrían incrementar la desigualdad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Independientemente del internet, bueno, que gracias a ciertas reformas en los últimos sexenios, especialmente el anterior, se ha logrado un mayor acceso a internet. A pesar de ello, pues el internet nos habla mucho de la desigualdad social, de cómo todavía hay millones de seres humanos en México que no tienen acceso al internet. Y además también es muy tramposo el dato, ¿no? Porque nos dicen, no, es que ahora el 80% de los mexicanos o el 70% ya tienen acceso a internet. Sí, mi rey, pero ¿a qué internet? ¿O de qué manera? Es decir, mucha gente tiene internet en su casa, pero muchos más, millones, no tienen internet en su casa. Tienen internet o acceso a internet porque van a un café internet, o porque van a un lugar público para tener acceso gratis al Wi-Fi, a la señal de Wi-Fi, ¿no? A internet. Pero si no fuera por eso no tendrían internet. O tienen internet porque compran a lo mejor 100 pesos de tiempo aire o de, ¿cómo se llama este paquete? Amigos sin límites de Telcel, ¿verdad? Ya hice un comercial. Y entonces ya con eso ya tengo internet y ya el gobierno lo toma en cuenta como que ya tienes internet. Pero hay que ver también la manera en que tienes acceso a internet. Tengo que ir a un café internet, que espero no sea su caso. Espero que todos ustedes tengan internet en sus casas y sea sencillo el curso, ¿no? Muchos tienen que ir a café internet, otros tienen que comprarse amigos sin límite para tener internet, aunque sea en este aparatito insignificante del celular. Otros tienen acceso porque se van ahí a la plaza, al parque, a agarrar la señal gratuita. Si no, no tendrían internet. O incluso porque van y le piden al pariente, al amigo, viene el INEGI y te encuesta, oiga, ¿tiene usted acceso a internet? Pues sí, pues no te preguntan cómo, ¿verdad? Entonces esto también es relativo y nos habla de la desigualdad social también las tecnologías de información y comunicación. Si hablamos también de los teléfonos inteligentes, pues por ejemplo el famoso iPhone, pues ¿cuántos tienen acceso al iPhone en México? Ya no hablemos del mundo, de México. Pues las estadísticas los sorprenderían, realmente es una cantidad insignificante, ¿no? La gran mayoría tenemos el Android, ¿no? Samsung, LG, un Motorola, pero pues, la mayoría no tienen el Apple, ¿no? El iPhone. Entonces, pues ahí también las tecnologías nos hablan de la desigualdad social. Dice también aquí el agravamiento de las carencias de la mayoría, es lo que yo les estoy diciendo, y la creciente población de los países del mundo subdesarrollado, donde la estructura de esta última además es predominante el porcentaje de las personas entre 0 y 24 años. La prevalencia de políticas de gobierno y no de Estado que someten a la inestabilidad permanente procesos de largo plazo como el educativo, imposibilitados de consolidarse al ser víctimas de los cambios de administraciones gubernamentales que suceden en el ejercicio de poder. Bueno, esto nos habla mucho también de dos situaciones. Primero, desgraciadamente la educación en algunas partes del mundo es muy elitista y de igual forma nos habla de la desigualdad social. No cualquiera tiene acceso a la educación.
No cualquiera tiene el acceso, y más hablando de la educación superior. Muchos jóvenes se quedan sin estudiar una profesión porque no hay lugar donde puedan estudiar. En cuanto a las universidades públicas, pues ya sabemos cuál es el mecanismo, ¿no? El examen de admisión. Tengo sentimientos encontrados porque creo que en parte es correcto que se apliquen exámenes de admisión, porque ni modo, pues, hay que admitirlo. Hay personas que son aptas para estudiar una profesión y a quienes creo yo que más bien deben de ser ubicadas en otro sector, ¿no? O que no están hechas para eso, incluso por su personalidad, no tanto porque no tengan inteligencia, sino porque a lo mejor son más capaces en un deporte o en el arte o en, no sé, o incluso hay gente muy brillante que no tuvo que ir precisamente a una universidad, ¿no? Entonces, pero también tiene su desventaja esto de los filtros para admitir gente en las universidades, porque es elitista, ¿no? O sea, algunos sí pueden entrar, otros de plano que se queden fuera. Y hay mucha gente con capacidad, que sí tienen toda la capacidad del mundo y no pueden entrar. Y eso es lamentable. Y también tiene que ver porque no hay espacios para ellos, ¿no? Nosotros en Antorcha hemos creado el Centro Universitario Tlacaele, pero pues nada más tenemos 2 sedes. Ojalá tuviéramos 20, 30 sedes en todo el país para cubrir la demanda. Pero desgraciadamente no es así y muchos jóvenes se quedan sin poder estudiar. Y en cuanto a la educación privada, pues en México es carísima. Es carísima. Estamos hablando de una Ibero, estamos hablando de una La Salle, de la Universidad Interamericana, de la Panamericana, del ITESO y demás, el TEC de Monterrey, pues son universidades carísimas, ¿no? La famosa Autónoma de Guadalajara, en fin, la UPAEB de Puebla, entonces son universidades muy caras y no cualquiera tiene acceso a ellas. Entonces, pues también la educación nos habla de la desigualdad social, y si hablamos de las tecnologías igual, pues no todas las instituciones educativas tienen las mismas tecnologías, ¿no? Y aquí también nos habla de la desigualdad. La educación pública tiene un tipo de tecnologías, acceso a ciertas TIC, pero la educación privada tiene otras más avanzadas. ¿Por qué? Pues obviamente porque ellos generan sus propios recursos y porque también aquí hay una intencionalidad, que los que pertenecen a la clase dominante tengan mejor educación que a los que pertenecen a la clase explotada. Entonces, pues obviamente el Estado nos va a dar las tecnologías que sí gozan, que sí disfrutan los de las universidades privadas, ¿no? El TEC de Monterrey, o no sé, el ITESO. Y eso hasta lo sé porque me lo han dicho, ¿no? He tenido primos que han estudiado en esas universidades, pues me lo dicen, no, pues que vas a tener en la UNAM o en la UAM o en la UAM X o Y tecnología. Aquí tenemos hasta lo que ni te imaginas, ¿no? Entonces, desgraciadamente así sucede, ¿no? Entonces sí, aquí ya tenemos una visión política de las tecnologías de información y comunicación que también no hay que dejarlas de lado, porque, insisto, pues eso nos va a permitir tener un análisis más profundo del fenómeno. Dice, hay una transición global hacia un nuevo paradigma tecnológico. Antes, pues el paradigma mundial era basado en el petróleo y otros materiales energéticos. Hoy en día el paradigma está basado en las comunicaciones, la informática y el conocimiento. Efectivamente, algunos autores hablan de que estamos en la sociedad de la información, otros que estamos en la sociedad del conocimiento, y así es, ¿no? Se supone que hoy en día las sociedades toman decisiones a partir de un conocimiento científico. ¿Qué hubiera pasado hace siglos en una pandemia? Por ejemplo, la famosa pandemia de la peste negra. Pues seguramente la solución hubiera sido penitencia, ¿no? Rezar y rezar al cielo para que calmara la pandemia, ¿no? Hoy en día pues ya los gobiernos no hacen eso, ¿no? No hacen llamados a rezar o a hacer penitencia o a rezar el rosario para resolver el problema de la pandemia, excepto el señor López Obrador, ¿no? Que nos habla de que hay que rezarle a las estampitas. Bueno, muy su decisión, pero hoy en día la gran mayoría de los gobiernos toman decisiones a partir de un conocimiento científico, por lo menos aparentemente, ¿no? También eso también se puede discutir. Por ejemplo, el hecho de que se haya declarado una pandemia cuando hay expertos que dicen que fue exagerado, bueno, eso es debatible, ¿no?
Pero se supone que hoy, como estamos en una sociedad del conocimiento en la mayoría de los países occidentales y en algunos orientales, se supone que las decisiones ya se toman a partir de ahí, no a partir de un conocimiento religioso, mágico religioso, ¿no? Ahí vamos a rezarle a los espíritus de los antepasados para que la pandemia disminuya, ¿no? Hoy en día los gobiernos te dicen, vamos a llevar a cabo una cuarentena, vamos a usar tapabocas, vamos a seguir estas medidas, ahora la famosa Susana distancia, para evitar el contagio, ¿no? Y disminuir los casos de COVID-19 en este caso, ¿no? Entonces, pues ya las decisiones se toman a partir de un conocimiento científico. Entonces, sí es el nuevo paradigma y ahí las tecnologías de información y comunicación juegan un papel importante. Cambios de paradigmas también, intensiva en energía, hoy en día intensiva en información. Antes oficina de diseño e ingeniería, hoy diseño asistido por computadoras. Hoy prácticamente todo está tecnificado, ¿no? La mayoría de las empresas, de las instituciones públicas se manejan por sistemas operativos, ¿no? Por computadoras. Ya inclusive si lo vemos ahora con lo de el acta de nacimiento, allá en Iztapaluca, ustedes van a Sendero y ya pueden obtener su acta de nacimiento, porque hay una máquina, ¿no? Una computadora que te imprime. Tú la buscas en el sistema y hay un sistema operativo con una red nacional donde tú puedes buscar tu acta de nacimiento y la imprimes. Obviamente pagas una cantidad, no es gratuito, ¿verdad? Y con eso obtienes tu documento oficial. Antes que tenías que ir a la oficina y bueno, hacer todo un trámite. Hoy en día ya no. Hoy en día la tecnología, las computadoras nos han facilitado ese tipo de tareas. Ahora, igual con el pago de ciertas cuentas, ¿no? O ya no vas ahí sí a pagar tu cable, pues, por poner un ejemplo, ya estoy haciendo comerciales, ¿eh? O vas a Bancomer a pagar cierto préstamo. Ya ahora con las aplicaciones agarras y haces tus pagos y se acabó. Y en segundos, ya no tienes ni que salir. Y ahorita con lo de la pandemia pues está de maravilla, ¿no? Porque ya te conectas, pagas y no tienes la necesidad de salir y el riesgo de contagiarte, ¿no? Ahora, la producción estandarizada, ahora es producción personalizada, ¿no? Productos estables antes, ahora son productos cambiantes, ahora estamos en constante innovación incremental constantemente y con las tecnologías de información y comunicación, pues eso es más que evidente. El equipamiento dedicado, ahora equipamiento o producción flexible, ¿no? Bueno, antes empresas simples, hoy redes corporativas, bueno, ahora las redes con más razón pueden existir gracias a las tecnologías de información y comunicación. Estructuras jerárquicas, ahora son estructuras horizontales. Antes era organización departamental, ahora son organización integral. Antes productos con servicios, ahora son servicios con productos. Fíjense cómo cambia el paradigma. Y centralización, ahora ingeniería distribuida. Habilidades especializadas antes, ahora son habilidades múltiples. Y antes era planeamiento, hoy en día es construcción de visión. Y aquí las TIC juegan un papel importante, ¿no? De cómo se van flexibilizando ciertos procesos y se va incrementando, se va incrementando también la eficacia de las actividades dentro de una organización. Y ahora vamos a ver de manera más concreta cuál es el papel de las tecnologías en la educación. ¿No? Entonces, por ejemplo, la tendencia, por ejemplo, ahora de las tecnologías de información y comunicación en la educación es ir eliminando poco a poco la producción de libros impresos y ahora más bien distribuir los diferentes contenidos científicos, literarios y demás a través de mecanismos como el PDF y el almacenamiento de estos datos en la nube, ¿no? En el internet, en fin, toda una serie de cuestiones que se han ido transformando. Incluso hoy en día las universidades están empezando a contratar ya base de datos para que los estudiantes puedan consultarlas y de esta manera tener accesos a recursos bibliográficos que antes pues tenías que ir a la biblioteca de manera personal para poder
consultar los libros físicos, poderles sacar copias en algunos casos o poder transcribir en tu libreta. Hoy en día ya con las nuevas tecnologías de información y comunicación, con el acceso a estas bases de datos, las universidades les dan a los alumnos estos recursos para poder tener acceso a esos PDFs, a esos contenidos ahora en PDF, ¿no? Y descargarlos en muchos de los casos de manera gratuita. Las TIC, dice aquí, las TIC, tienen un efecto profundamente transformador y tienen su impacto en velocidad de renovación del saber y el saber hacer, nueva naturaleza del trabajo con mayor peso en el conocimiento, cambio de los paradigmas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Efectivamente, hoy en día, ya lo habíamos dicho hace un momento, los profesores se tienen que adaptar más rápido a las nuevas tecnologías, porque van cambiando cada vez de manera más rápida, ¿sí? Y eso les obliga a modificar sus modelos de enseñanza, ¿verdad? Sus estrategias de planificación de clase, en fin, todo lo que sea necesario para lograr que el estudiante construya y aprenda determinados conocimientos y obviamente lleguemos a la sabiduría de la que habíamos hablado al principio, ¿no? Entonces, eso hace que se rompan paradigmas. Por eso es importante que lean a Thomas Kuhn y la ruptura de paradigmas jóvenes. Entonces, sí, las nuevas tecnologías, pues a nosotros los docentes nos lleva a un gran reto, ¿no? Cómo adaptarnos a ellas para también ayudarles a nuestros estudiantes a que se adapten a ellas, ¿no? Parece simple, pero no lo es. Ustedes se van a dar cuenta, no sé si ya se den cuenta ahora en su práctica profesional, yo creo que sí, pero poco a poco también en este curso se van a ir dando cuenta, reflexionando, pues que no es tan simple, que no es tan sencillo, que necesitamos nosotros realmente generar habilidades, competencias necesarias para lograr un conocimiento significativo, o también le llaman aprendizaje, ¿no? Significativo, ustedes le llaman así. Cómo lograr que el estudiante adquiera un conocimiento que tenga sentido para él y que las tecnologías de información y comunicación faciliten este proceso, que insisto, no creo que sea tan simple, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que doy clases de metodología de investigación en periodismo y comunicación en el Centro Universitario de Tlacaelel, pues tengo que adaptarme a las necesidades de mis estudiantes y los temas los tengo que abordar desde su profesión. La ventaja es que la comunicación y la sociología, yo soy sociólogo de profesión, pues no están tan lejanos, ¿no? Entonces yo les doy sí una perspectiva sociológica, porque esa es mi formación, es mi experiencia profesional, pero al mismo tiempo me voy adaptando a su carrera, a su formación, a su disciplina, y vieran que he aprendido mucho de ellos. Y entonces me voy adaptando, ¿no? Y voy dándoles, digamos, esa relación que debe tener la investigación científica con su disciplina, para que le encuentren un sentido. Es decir, tú, desde la comunicación que podrías investigar, o como periodista, por ejemplo, tú como periodista podrías hacer una investigación científica cualitativa sobre los riesgos a los que se enfrentan los periodistas en México, vamos a suponer, ¿no? O la censura que sufre el periodista en México en los últimos años. Vamos a ser más concretos, más actuales, en el presente sexenio, ¿no? ¿Cuál es el nivel de censura, persecución, en fin, que sufre el periodista, ¿no? En el actual sexenio? Y todo eso le permite al estudiante pues encontrarle un sentido, ¿no? Al conocimiento que uno les quiere transmitir. Y aquí las tecnologías pueden jugar un papel importante, ¿no? Yo podría hacer un video para que lo entiendan mejor, podría crear un audio, podría crear presentaciones en PowerPoint, podría hacer videoconferencias con ellos, chat en línea, en fin, toda una serie de herramientas que pueden servirme a mí como profesor, ¿sí? Para lograr facilitar su proceso. E insisto, aquí es un reto también de las instituciones educativas, es un reto para los países y es un reto para los gobiernos, y no solamente también para ellos, sino para las familias, cómo adaptarse a ese nuevo paradigma, ¿sí? Y ese es el
primer tema que quería hablar con ustedes. Espero que si surjan muchas dudas para que se arme la discusión después de que ustedes vean el video y podamos también mañana discutir las respuestas del cuestionario que ya les subí en la plataforma. Bueno, pues por el día de hoy es todo. Les voy a pedir que por favor hagan sus notas y las dudas las discutimos en el chat en línea. Bueno, pues nos estamos comunicando. Hasta luego.